¿Quieres transformar tu vida por completo? Hoy te presentaré la historia de Luis, un amigo que conocí en la universidad, y te contaré la estrategia que él implementó para elevar su inteligencia financiera y con ello lograr la libertad económica. Seguramente te has cuestionado por qué algunas personas tienen éxito económicamente, mientras que la mayoría lucha por llegar a fin de mes con las manos vacías. Permíteme contarte esta historia. Hace unos años atrás, la vida financiera de Luis era un caos. Estaba atrapado en un ciclo interminable de deudas y gastos que parecían estar fuera de control. Sus tarjetas de crédito estaban al límite y siempre que llegaba a fin de mes, él tenía que pedir dinero prestado para completar sus pagos. En ese momento, cualquier sueño de tener solvencia económica parecía inalcanzable, eso ni siquiera cruzaba por su mente. Vivió de esa manera durante aproximadamente 3 años y déjame decirte que no fue nada agradable para Luis. Agotado por la situación tan estresante, esto le hizo pensar que debía tomar medidas lo más rápido posible. Fue entonces cuando un amigo cercano, que tenía éxito financiero, le recomendó un libro llamado Incrementa tu IQ financiero, escrito por Robert Kiyosaki. Después de leerlo varias veces e investigar más a fondo sobre la inteligencia financiera, Luis tomó la decisión de seguir cada uno de los pasos que menciona el libro al pie de la letra. Desde ese momento, su vida comenzó a cambiar y finalmente logró la independencia financiera que tanto deseaba. Y te preguntarás, ¿cómo este libro ayudó a Luis a alcanzar la libertad económica a través de la inteligencia financiera? Luis nos contó los métodos que detalla el libro y los cuales aplicó paso a paso en su vida. El proceso consta de 4 pasos. En primer lugar, Luis evaluó su situación financiera, lo que significó enfrentarse con la realidad. Él realizó un análisis exhaustivo de sus finanzas, incluyendo todas sus deudas, gastos mensuales e ingresos de dinero. Esto fue un golpe duro, pero necesario para tomar medidas concretas. Luego, hizo una lista detallada de todas sus deudas, desde las tarjetas de crédito hasta el préstamo estudiantil y el saldo pendiente de su hipoteca. En total, sus deudas ascendían a $120,000. Después de eso, Luis examinó minuciosamente sus gastos mensuales. Esto incluyó el pago de la hipoteca, servicios públicos, seguros, comestibles, entretenimiento y otros gastos discrecionales. Al analizar sus gastos, descubrió que gastaba $4,500 al mes, sin embargo, su salario era de $4,000. Es decir, mes a mes estaba acumulando un déficit de $500, más los intereses acumulados. Suena como una locura, pero esa era su situación en ese momento. Este análisis lo hizo enfrentar la dura realidad, sus deudas superaban considerablemente sus ingresos y estaba viviendo por encima de sus posibilidades. Este paso inicial, aunque estresante, fue esencial para trazar un plan sólido que le permitiera cambiar su situación. Así que anotó todo en un pizarrón, para verlo cada mañana antes de ir al trabajo. Esto lo ayudó a evitar gastos innecesarios y ajustar su estilo de vida a un presupuesto mensual de $2,500, dejándole libre $1,500 para abonar a sus deudas. El segundo paso fue comprender en qué consiste la inteligencia financiera. Realmente, la inteligencia financiera no requiere de un máster en finanzas o en economía. Más bien, se trata de conocer cómo funciona el dinero para utilizarlo a tu favor y aumentar tus ingresos. Durante el proceso de Luis, aprendió que la diferencia clave entre activos y pasivos radica en su capacidad para generar o quitar ingresos. En términos sencillos, los activos ponen dinero en su bolsillo sin que esté presente, mientras que los pasivos sacan dinero de su bolsillo. El principal pasivo de Luis, y el que más dinero le costaba, era la tarjeta de crédito, el cual poseía un alto saldo pendiente. Cada mes, debía pagar más y más en intereses, y como solo hacía los pagos mínimos, el saldo seguía aumentando, hasta llegar a un punto donde Luis perdió el control. A pesar de todo, Luis logró obtener sus propios activos con la creación de contenido digital. Con su alta experiencia como contador, Luis desarrolló guías y cursos grabados durante las noches y los fines de semana, dirigidos a personas que deseaban aprender conocimientos básicos de contabilidad. Luego estos cursos los vendía a través de blogs y recomendaciones de sus amigos más cercanos. Al principio, no fue fácil, pero después de un año,
los ingresos empezaron a ver sus frutos, generándole alrededor de $1,500 mensuales sin necesidad de estar presente. Su objetivo era eliminar sus deudas, y para lograrlo más rápido, necesitaba aumentar sus ingresos de forma pasiva, ya que en ese momento trabajaba a tiempo completo para una compañía. Con el tiempo, Luis continuó desarrollando negocios, y después de 3 años, logró pagar el 90% de sus deudas. Este logro fue gracias a que aumentó sus ingresos, y a la vez mantuvo su estilo de vida ajustado a $2,500 al mes, sin aumentar sus gastos. En tercer lugar, las inversiones y los activos juegan un papel importante. El libro enseña el poder de invertir tu dinero en diferentes tipos de activos, como bienes raíces, acciones, fondos indexados y bonos. Para ello, es fundamental la educación financiera, por lo que Luis continuó estudiando con libros y realizando pequeños cursos en línea. Siempre buscaba recursos en la web que le aportaran valor. Fue sin duda una de las mejores inversiones que hizo. La educación financiera fue esencial para su transformación. A medida que aprendía más sobre cómo funciona el dinero, empezó a ver sus gastos no como simples desembolsos, sino como inversiones. En este punto, Luis comenzó a construir una base de activos que generaban ingresos pasivos. Las inversiones en acciones y fondos de inversión le proporcionaban rendimientos regulares y su contenido en línea seguía generando ingresos constantes. La diferencia clave aquí fue que ya no dependía únicamente de su trabajo a tiempo completo para generar ingresos, sino que tenía activos financieros que trabajaban por él, incluso mientras dormía o se enfocaba en otras actividades. Esto fue esencial para avanzar hacia la libertad financiera y hacer que el dinero trabajara para él. La combinación de su trabajo y los ingresos por activos sólidos sentó las bases para un crecimiento financiero sostenible en los próximos años. Este paso fue un avance significativo en su camino hacia la independencia financiera y la construcción de su riqueza. El cuarto paso implicó la planificación financiera sostenible a largo plazo. A medida que su base de ingresos y activos financieros seguía creciendo, fue fundamental desarrollar una estrategia que lo ayudara a alcanzar metas financieras y asegurar su estabilidad en el futuro. Esta planificación incluyó lo siguiente: la compra de una propiedad adicional para inversión, la creación de un fondo de emergencia que le permitiera vivir por al menos un año sin ingresos, y la planificación para la jubilación. Para ello, estableció montos concretos para su fondo de emergencia y su jubilación, de manera que no tuviera que trabajar para mantener su estilo de vida. Refinó su presupuesto y lo adaptó para reflejar sus metas financieras a largo plazo. Esto significó priorizar el ahorro e inversión constantemente y mantener controlados los gastos, siempre manteniéndolos lo más bajos posible mientras construía su futuro. Para mitigar riesgos, Luis diversificó sus activos aún más. Continuó invirtiendo en acciones y fondos de inversión, pero también exploró otras oportunidades, como bienes raíces comerciales, a través de un fondo de inversión inmobiliaria conocido como REITs. También consultó a un profesional de impuestos para optimizar su estrategia y reducir al máximo sus obligaciones fiscales, especialmente en relación con sus activos de inversión. La planificación financiera a largo plazo le proporcionó una dirección clara y un marco sólido para alcanzar sus metas. Después de 6 años, Luis poseía un fondo de emergencias de $50,000 y su cartera de inversión estaba en camino de alcanzar los $500,000. Esta fase de planificación financiera fue esencial para garantizar que sus esfuerzos financieros continuaran dando frutos en los años venideros. Después de años de dedicación, educación, sacrificios y esfuerzos, Luis alcanzó la ansiada libertad financiera. Este último y más importante paso es el más significativo en su viaje. Su planificación a largo plazo dio sus frutos y logró acumular $700,000 en inversiones para su jubilación, que aún continúan creciendo, y su fondo de emergencia está bien abastecido con $70,000. Además, adquirió propiedades de inversión que generan ingresos pasivos constantes. Sus fuentes de ingresos pasivos, incluyendo los dividendos obtenidos de sus acciones, los ingresos de su contenido en línea y los ingresos de alquiler de sus propiedades, superaron sus gastos mensuales. Esto significó que ya Luis no dependía de un trabajo a tiempo completo para mantener su estilo de vida, por lo que finalmente, Luis renunció a su trabajo y me confesó que fue la mejor sensación de su vida. Ahora, Luis tiene tiempo y libertad para enfocarse en lo que realmente le apasiona.
Puede dedicar tiempo a proyectos personales, viajar y disfrutar de la vida sin las restricciones financieras que alguna vez lo acosaron. Hoy, Luis está emocionado por el futuro y las oportunidades que le esperan, sabiendo que su independencia financiera está asegurada. Ya no tiene que preocuparse constantemente por llegar a fin de mes, pagar deudas abrumadoras o trabajar largas horas en un empleo que no le apasionaba. En la descripción, te dejo algunos enlaces a nuestros videos, donde hablamos de las inversiones en REITs, fondos indexados y también un resumen de otro maravilloso libro de Robert Kiyosaki, Los cuadrantes del flujo de dinero.